Muy bien, uno pensaría que para ver el Prado de las Estrellas, pues evidentemente tiene que ser de noche, pero en este caso, en este Prado de las Estrellas hay una estrella que brilla más que un sol. Mariana Aguilera, bienvenida a Radio Cine, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Exacto, lo que proceda directamente. Oye, comentaba Mario Camus que en la película, aunque bueno, hay actores evidentemente pues un poco de todas las generaciones, tal y como es la estructura del relato, los actores jóvenes tienen ya mucha experiencia. ¿Es tu caso? Porque si no he leído mal por ahí, ¿empezaste anunciando Barbie o cómo fue esto? Ah, sí, fue mi primer anuncio de Barbie, sí, es verdad. De todas maneras, sí, los más mayores de esta película tienen mucha más experiencia. Claro, Álvaro de Luna, Cervino, digamos, son actores además con una categoría y un trabajo ¿Qué os han aportado de esta experiencia? Digamos, siempre se dice, yo no soy actor, no sé, pero siempre he oído que cuando uno trabaja con un buen actor como que te motiva más, saca algo mejor de ti. Sí, eso siempre. Es así. Si tú tienes enfrente a un compañero que te está dando un montón de cosas, pues las reacciones siempre van a ser más vivas que si te ponen al lado de una piedra. Eso está claro. Por supuesto. A lo largo de tu carrera llevas, pues bueno, ya lo que se dice clásico, digamos, ¿no? Pero en el caso de una actriz completa es cine, teatro, televisión. El cambio quizás, uno de los cambios más importantes fue con al salir de clase, ¿o cómo lo viviste tú? Bueno, yo ahí es que era muy joven. Para mí lo de salir de clase, yo ahí, por ejemplo, al principio tampoco tenía muy claro que quisiera ser actriz. O sea, para mí fue mucho más importante eso, el venir de Barcelona, conocer gente, vivir sola y todo eso que al salir de clase. Aunque está claro que sí, que fue un cambio. O sea, que sí que supuso ahí un cambio para muchos de nosotros. Claro, o sea, que lo viviste más a nivel personal, digamos, que a nivel profesional, si todo esto se puede separar un poco. Sí. Muy bien. Y luego, precisamente, comentabas de Barcelona las diferencias que se suelen decir, digamos, en cuanto a cine. Yo por lo menos este año casi que lo veo, ¿no? Tenemos las películas de Guerín, de Portabella y demás. Es que en Barcelona se hace como un cine más artístico y aquí en Madrid es todo como comercio y demás. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú que naciste en Barcelona lo ves que es así esa diferencia? Sí veo claro que quizá aquí, que también se hacen películas artísticas y tal, lo que pasa es que sí que hay más de lo otro. Por ejemplo, aquí se hace mucha tele, se hace mucho más, pues, cine, entre comillas, comercial, ¿no? Así que en Barcelona hay varios directores muy especiales y con mucha personalidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, la popularidad que da un poco la televisión, porque ahora mismo cuando estaba esperando aquí la entrevista había pues unas personas que estaban por aquí comentaban, los hombres de Paco y demás. ¿A ti cómo te siente esta popularidad? Digamos, ¿preferirías pasar un poco más anónima o te gusta porque te da posibilidades de hacer otros papeles? ¿Cómo lo ves? No sé, a veces resulta un poco aburrido, ¿no? Y pesado. Claro, pero no lo acepta, sí, es lo que hay, siempre que no se pasen de la raya, porque luego también evidentemente hay gente muy pesada y que dice cosas que no vienen a cuento. O sea, uno acepta hasta tiene un límite también, pero vamos, sí que hay días en los que me gustaría bajar tranquilamente y pasar desapercibida, eso está clarísimo. Sí, decir, de repente no me conocen, ¿no? Chas, hoy también está hecho. O sea que, ¿cómo te llegó este papel en la película de Mario Camus, El Prado de las Estrellas? Me llamó una directora de casting y bueno, pues tuve una entrevista con él y así fue muy sencillo, no tuve que hacer prueba ni nada. Nosotros nos conocíamos de la Ciudad de los Prodigios, trabajamos muy poquitos días, bueno, que él pues sí que recordaba que yo había estado ahí trabajando, pero no por eso dejo de ver a otras chicas. Muy bien. Muchas gracias. Dejamos que me pase un poco de agua porque ya son muchas entrevistas, una mañana larga. Entiendo que cada director, ya aunque solo fuera como persona, aporta algo siempre a un actor. ¿Qué es lo que te ha aportado a ti la experiencia de trabajar con Mario Camus? Quizá el trabajo que él espera siempre, o el que él quiere ver, es muy, no sé cómo llamarlo, sencillo, limpio, crudo, ¿no? Él no tiene combo, él se sienta ahí muy cerquita, pero se pone a mirarte, no quiere que parpadees ni nada de eso. Y eso es muy difícil, pero el resultado es muy bonito también. Entonces es distinto. Eso
su estilo también para esta película, o sea, es lo que él quería ver. Entonces no sé si siempre trabajará de la misma manera con los actores, pero desde luego en esta película pues lo bonito era que él tenía muy claro lo que quería, que busca cosas muy concretas y que uno tiene que tarda un poco en entrar como en ese ritmo, o sea, es como un ritmo, es un estilo. Entonces sí, ha sido distinto, nunca me había encontrado con un director así. Porque además en la experiencia, aparte que era un papel distinto y otro tipo de papel, digamos, con La ciudad de los prodigios, era otro tipo también de presupuesto y otro tipo de rodaje, imagino. Aparte que fueron hace como unos 14 años, podría ser así, en el 93 más o menos. En el 93 no, después. Pues no me acuerdo exactamente, pero no, yo creo que hace menos, como 9 años, puede ser 10 años. Pero no fue lo mismo. Sí. O sea, había otro ambiente, era otro tipo de película. Yo tuve muy poco, desde luego en esta me ha reñido más. No sé si es que antes lo hacía mejor o qué, pero... O para que, digamos, uno le dé como un sentido distinto, porque fíjate que yo he visto en bastantes papeles que has hecho más un poco de todo. Comentaban antes que si terror, también en Tuno Negro, esta película que recordemos que no es que sea racista, y también ha habido, pues en este caso yo creo que hay, no sé, matices que yo por lo menos no había visto, no sé si tú te reconoces, pero en tu trabajo, en el papel. En este dices. Sí. Sí, como, no sé, ha habido momentos que yo he dicho, esa mirada o este gesto, o incluso, por ejemplo, la escena que me ha parecido absolutamente pues estupenda, que además es complicado, porque siempre, digamos, una escena de primer encuentro es con Antonio de la Torre, ha sido fantástica el caso, o sea, que no sé si tú misma te has visto como que has progresado como actriz en ese sentido. Hombre, procuro ir siempre a aprender, o sea, ir a más en ese sentido. Entonces, supongo que no es lo mismo. Yo también, pues soy más mayor, he vivido más cosas, hay más cosas que comprendo. Y también es una oportunidad porque es un personaje más largo y que he visto más claro, que tiene un principio y un final, ¿no? Entonces también esas cosas ayudan. Oye, y Álvaro de Luna, había una curiosidad, porque viendo por internet creo que hay un proyecto de serie en el que también interviene él. ¿Qué ha pasado? ¿Que os lleváis muy bien? ¿Os han cogido a la vez? ¿O ¿Cómo? hay algo así? Yo lo he visto en internet, lo último que aparece tuyo es, pues bueno, evidentemente esta película, y luego una serie, ahora mismo no te puedo decir, está en el IMDb, o sea que ahora mismo podemos consultar si no, en la que aparece... El Marqués Mendigo. Imagino. Eso es una TV movie, pero que no se ha emitido todavía. No sé si va a salir o qué. Pero si él era mi padre. ¿Y qué ha sido? ¿Una casualidad? ¿O que ya que os sentís también os recomendáis el uno al otro? ¿O cómo? No, pero muchas veces se coincide con muchos compañeros, que es normal. Pues ha sido casualidad, la verdad, porque después de eso no lo había vuelto a ver a él en ningún sitio, y yo no lo recomendé a él. En todo caso él me tendría que recomendar porque es más importante y más amigo de Mario, pero que tampoco fue el caso. Muy bien, pues nada, ya solamente para finalizar lo que queríamos saber es un poco qué proyectos tienes en perspectiva, qué es lo que se puede saber de tus trabajos futuros. Pues este año sigo con Los hombres de Paco. Y luego para finales de este año, el año que viene, tengo un proyecto de teatro, pero como queda tan lejos nunca se sabe lo que puede pasar, mejor. Y el estreno de Un tranvía en SP, que tengo muy poquito, pero es un papel muy bonito y me lo pasé muy bien, disfruté mucho también allí con todos los actores y con Aitsol Aramayo, que es un encanto de tío. Sí, es el director más optimista que he conocido en mi vida. Y más joven. Eso siempre es bueno. Sí. Oye, para cerrar, una curiosidad ortográfica. ¿Es Marian? ¿Siempre yo lo he visto sin acento o Marian? ¿Cómo Es Marian, acabado en N. Eso. Pero vamos, que no me voy a enfadar si lo pones con M. Esas cosas me dan igual. Muy bien, pues muchas gracias.